Bueno, hermanos, sabemos que Timoteo había ido a Tesalónica, enviados por Pablo y Silvano, porque estaban muy preocupados por la situación de los creyentes. Y lo entendemos porque Pablo estuvo muy poco tiempo en Tesalónica, predicó, enseñó, y hubieron muchos problemas, se tuvieron que ir echados con violencia. Y ahí quedaron los nuevos creyentes, nuevitos, como diríamos nosotros, recién nacidos. Y para Pablo esto era una preocupación, porque ¿qué sería de estas personas que quedaron en manos de los enemigos de Pablo, de aquellos que los habían tratado tan mal? Hombres, por un lado judíos, y por otro lado paganos, que estaban hablando en contra de Pablo, de Silvano, de Timoteo, diciendo que lo que enseñaban eran mentiras, que eran charlatanes, que buscaban su propio provecho. Y bueno, Pablo y sus compañeros descendieron a Atenas, que estaba al sur, la capital de la provincia de Acaya, que es Grecia, una ciudad muy muy grande, muy idólatra, y ahí estaban estos tres hombres predicando la palabra y preocupados por lo que había pasado en Tesalónica. Entonces dice que no soportando más esa preocupación, envían a Timoteo, el más joven de todos. Y se quedaron esperando. De hecho, Silvano parece que también él fue para esa región, no precisamente a Tesalónica, pero probablemente fue a esa región. Y Pablo se fue para Corinto y siguió predicando. Una situación muy difícil. El hecho es que Pablo se reúne con Silvano y Timoteo vuelve con noticias de la iglesia de Tesalónica, muy buenas noticias. Entonces, ahora lo que vemos es que toda esa preocupación que Pablo tenía se transforma en gozo. Y de eso tratan los últimos versículos de este capítulo. Vamos a leer desde el 6 hasta el final, hasta el 13. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, tenemos que ubicarnos en esa situación. Hágase calor acá, Tenemos que ubicarnos en esa situación, antes de que Timoteo llegue con buenas noticias. Y seguramente vos viviste circunstancias parecidas. Cuando no sabés nada de algún ser querido y lo poco que sabés es que no la está pasando bien, y entonces en situaciones así, la preocupación empieza a crecer y se transforma en angustia y los pensamientos empiezan a volar, y es muy difícil cuando uno está así encontrar paz. No sé si te la ha pasado alguna vez.
una preocupación muy grande por seres que vos amás. Y Pablo nos muestra a través de esta carta que, bueno, es necesario controlar los pensamientos. En Proverbios 4:23 leemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, lo más importante que tenés que guardar es tu corazón. Y fíjate lo que dice la traducción Palabra de Dios para Todos. Este versículo lo traduce así: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Cuida tus pensamientos. El lenguaje actual dice: y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Entonces, no somos esclavos de los pensamientos. 10 años después de que escribe esta carta a los tesalonicenses, Pablo escribe a los filipenses. Él estaba preso. Le escribe a los filipenses. Y les habla sobre cómo se debe hacer en una situación como la que tenía Pablo, cuando había angustia, por algo que uno no conoce, por seres queridos que no sabes cómo están. Bueno, por cualquier situación. Pablo dice a los filipenses, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, angustiados, preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, sea virtud alguna, sea algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que vos fíjate cómo Pablo dice que a los pensamientos hay que someterlos. No tenés que dejar que tus pensamientos divaguen. Entonces lo primero que tenés que hacer cuando estás en una situación de angustia, de preocupación, es ir delante de Dios. Ir delante de Dios y dice, con toda oración y ruego. O sea, lo que tenés que hacer es, derramar delante de Dios todas tus preocupaciones. Y es delante de Dios el asunto. Porque nosotros tal vez tenemos la tendencia de hablarlo con el que tengo al lado, y quejarme y decir, hoy estoy preocupado, estoy angustiado por esto y por lo otro. Y lo que te dice acá Pablo es que es delante de Dios. Él es la persona a la que vos tenés que ir a contarle todas tus angustias. Y dice que hay que ir con toda oración y ruego y con acción de gracias. Porque sabiendo de que Dios escucha la oración de sus hijos y que Él va a hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o creemos, así dice Efesios. Entonces, Dios escucha nuestras oraciones y dejamos todo a sus pies. ¿Y qué ocurre entonces? Dice que Él nos provee de paz. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ya los pensamientos no están divagando, están guardados. Están guardados por Dios en Cristo Jesús. Y nos sobreviene una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz inexplicable. ¿Cómo puede ser que vos antes de entrar en oración estabas con angustia, con preocupación, y cuando salís de oración tenés paz? Sobrepasa todo entendimiento, porque es Dios obrando en tu vida. Entonces vos vas y derramás delante de Dios todas tus preocupaciones, y Él te provee de su paz. Pero no tenés que solamente hacer eso, porque Pablo le dice que también nosotros tenemos que guardar nuestros pensamientos. Dios guarda nuestros pensamientos y nosotros tenemos que participar en eso. Entonces, tenemos que, cuando recibimos esa paz, tenemos que ser coherentes con que estuvimos delante de Dios, que depositamos todas nuestras cargas, que le dimos gracias porque Él se va a ocupar. Entonces, dice Pablo,
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. A ver, en lo práctica, vos estás angustiado o angustiada, vas delante de Dios, depositas todas tus cargas, salís de ahí con paz y no empezás de nuevo, sí, pero, no. Ahora, todo lo que es verdadero, pensás en esto, sujetás tus pensamientos a esto, y sabés que todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, ¿a quién está describiendo? A una persona. ¿A quién? A Cristo. Está describiendo a Cristo y está describiendo también a su palabra. Su palabra es todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo justo. Entonces, tenemos que creer lo que Dios, creer en el Señor, creer lo que Él nos dice, creer en sus promesas. Entonces, no somos esclavos de nuestros pensamientos. Y hay algo más para hacer. Hay algo más para hacer. Y es actuar. O sea, si vos estás sin saber la situación de alguien, por ejemplo, ¿qué hizo Pablo? Bueno, se entera, busca enterarse y envía a Timoteo a ver cómo estaban estos hermanos. De nada sirve de que vos estés dándole vuelta y vuelta a ver cómo están o cómo no están. Lo que necesitas es saber la verdad. Si vos tenés, no sé, cualquier situación que te angustie, una enfermedad, bueno, es bueno saber lo que tenés. Es bueno enterarte. Entonces Pablo envía a Timoteo para ver qué pasaba con la iglesia. Y eso es lo que hizo. Y esto no tiene nada que ver con el pensamiento positivo. Ojo, no confundamos. No está diciendo Pablo, bueno, dejen de pensar cosas malas y empiecen a pensar cosas buenas para atraer abundancia, para traer bendición, para crear una realidad. Eso es una estupidez. Eso es una estupidez. Lo que vos tenés que pensar es en que Dios está al control de todas las cosas, de que todas las cosas nos ayudan a bien. Esas son las cosas que dice la Escritura. Eso es todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro. Que el Señor Jesús sufrió todas las aflicciones, que el Señor Jesús puede comprendernos. En esas cosas vos tenés que pensar. ¿Se entiende? Entonces, eso del pensamiento positivo es, y a veces incluso utilizan versículos bíblicos para basar esas tonterías en algo serio como la Escritura. Son tonterías. Nosotros no creemos en esas cosas, esas tonterías. Lo mismo que, bueno, eso de atar, de reprender, de declarar, de, ¿qué más? Decretar, bueno, esas cosas no. Nosotros vamos delante de Dios. Sí, por supuesto. Pero nosotros vamos en sujeción a Dios, en humillación delante de Dios, dejamos todas nuestras cargas allí. Él nos provee de su paz y nos aferramos a esa paz y creemos que Él está al control de todo. ¿Se entiende? Bueno, entonces Pablo envía a Timoteo y esperaron a que Timoteo volviese. Esos viajes no eran como los viajes de ahora. Timoteo se fue, estaban en Atenas, Timoteo se fue solo hasta Tesalónica y pasaron días y días y días. De hecho, Pablo dejó Atenas y se fue hasta Corinto. Y Timoteo no volvía. Bueno, volvió a Corinto tiempo después y se reunieron los tres compañeros. Y Timoteo trajo las mejores noticias. Por eso, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordás con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. O sea, Pablo, como te dije, se fue de Atenas a Corinto, y en Corinto, nosotros ya estudiamos la carta a los Corintios, estamos más o menos interiorizados en la situación, sabemos que
la estadía de Pablo en Corintios fue muy difícil. Fue muy difícil con los de afuera de la iglesia y fue muy difícil con los de adentro de la iglesia. Entonces no la estaba pasando bien, Pablo. Así que estaba atribulado. En esta carta dice que tenían aflicción y necesidad en Corintios. Y encima tenía la preocupación por Timoteo, por la iglesia de Tesalónica y por todas las iglesias, porque Pablo había dicho en otra ocasión de que a todos los pesares, a todos los problemas que él tenía, a todas las aflicciones que sufría, había que sumar la preocupación por las iglesias. Así que bueno, pero mirá con qué palabra comienza el versículo 6. ¿Qué palabra hay? Pero. Esa palabra marca un quiebre. Esa palabra representa un cambio de la situación. Estaban preocupados, pero vino Timoteo y lo que parecía que estaba mal, resulta que no estaba tan mal. ¿Viste que los pensamientos te llevan para cualquier lado? Por eso es necesario sujetarlos, que el Señor los sujete. Resulta que sí, los tesalonicenses estaban pasando por problemas, pero Dios estaba al control. Y esos problemas que pasaban, en vez de ser de tropiezo para ellos, fue de fortaleza. Entonces Pablo dice, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordás con cariño, mirá qué buenas noticias. En primer lugar, que tenían fe y amor. O sea, una de las dudas que tenía Pablo, y que eran lógicas, eran, los tesalonicenses, ¿habrán tenido una fe verdadera? Porque ¿cómo evaluás vos la fe de una persona si estuviste muy poco tiempo con ella? 3 semanas, capaz que 4, capaz que 5 semanas, más de eso no. En ese tiempo muchos se convirtieron, pero esas conversiones habrán sido verdaderas o habrán sido producto del entusiasmo, de la emoción y después se diluyeron. Y ahora Timoteo viene, no, ellos tienen verdadera fe y hay amor, se nota el amor entre ellos. Entonces esto Pablo lo llenó de gozo. Y encima les dice, y ellos, dice, nos recuerdan con cariño, quieren vernos. Entonces Pablo estaba muy feliz, muy feliz. Y tan feliz se puso que, se puso a escribir esta carta. Inmediatamente que recibió la noticia de Timoteo, empezó a escribir esta carta. Dice, versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Hay una frase que no quiero dejar pasar, que dice en el versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, de vosotros a nosotros. Esa frase es muy significativa, porque no es fácil de explicar lo que quiere decir, pero me gustaría que ustedes puedan apreciar el significado. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias. El hecho es que Pablo y Silvano habían enviado a Timoteo, vamos a suponer que nosotros somos Pablo y Silvano, que enviamos a Timoteo. Nosotros decimos, nosotros enviamos a Timoteo a vosotros. ¿Se entiende? O sea, se entiende de que los tesalonicenses estaban en una situación mala y nosotros enviamos a Timoteo para bendecirlo, para que llevarles alivio a sus males. ¿Se entiende? De nosotros a vosotros. Pero resulta que la situación se revirtió. Ahora resulta que son los tesalonicenses de vosotros a nosotros quienes envían a Timoteo. La bendición la reciben Pablo y Silvano. O sea, no es que Timoteo no haya llevado bendición a los tesalonicenses, pero la realidad es que Pablo y Silvano se vieron muy bendecidos cuando Timoteo volvió de Tesalónica. Por eso dice, cuando volvió de vosotros a nosotros. ¿Se entiende cuál es el sentido?
La situación se había dado vuelta. Los que resultaron bendecidos por los tesalonicenses fueron Pablo y Silvano. Y dice que ahora, por ello en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Como les decía, la situación de Pablo era muy difícil en Corintio. Y en el libro de los Hechos se nos habla de un poco de cómo fue esa época para el apóstol. Vamos a leer Hechos 18, desde el versículo 5 en adelante. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto demuestra la situación. O sea, Pablo dice, estaba tan mal que el Señor Jesús se le tuvo que presentar y le decir: no temas. Está pasando una situación muy mala en Corintia. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, apoderando de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Entonces, fíjate la violencia que había en Corintio, y todo esto era lo que Pablo estaba sufriendo. Por eso dice Pablo que en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados. Cuando llegó Timoteo con esta noticia de que los tesalonicenses estaban bien, estaban fortalecidos, que había fe y amor, entonces fueron consolados. Y mirá cómo lo dice: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en la fe. Pero ahora vivimos. La Biblia de las Américas dice: porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Era como que no tenían fuerza, como que estaban desfallecidos. Y ahora que se enteraron de esto, era como que tomaron fuerza, como que volvieron a vivir. La palabra de Dios para todos dice: en realidad, al saber que ustedes siguen firmes en el Señor, nos sentimos reanimados, tomaron fuerza. Ahora que sabemos esto, dice el lenguaje actual, sentimos nuevas fuerzas para seguir viviendo. ¿Cuándo te sentiste bien? Así como el apóstol. ¿Cuándo recibiste una noticia o sentiste que tus fuerzas te fallaban y fuiste a revivir? ¿Alguna vez te pasó? O sea, Pablo tenía una emoción muy intensa y pasó de la angustia a sentirse vivo. Los tesalonicenses estaban arraigados en la fe. ¿Te das cuenta que eran las cosas que lo hacían sentir vivo a Pablo y qué cosas eran las que lo hacían desfallecer? Nunca pensaba en sí mismo. Y esto es algo que tenemos que pensar nosotros. ¿Cuáles son las cosas que a nosotros nos hacen sentir animados, vivos? Porque mientras estemos concentrados en nosotros, nunca vamos a sentir ese gozo. Nunca vamos a sentir ese alivio. Porque las cosas son pasajeras, las cosas del mundo son pasajeras. Hay algo que hoy te provoca alivio y mañana estás de nuevo apesadumbrado. Pero Pablo no estaba concentrado en sus cosas. Él estaba feliz porque los tesalonicenses
estaban firmes. Y eso es lo que a Pablo lo reanimaba. Un gozo indescriptible al saber de que esas personas que él había predicado estaban firmes en el Señor. ¿Sabes quién sintió este gozo? Juan el Bautista. Juan el Bautista, vos sabés que venían multitudes a él. Pero resulta que un día esas multitudes empezaron a alejar, empezaron a dejarlo. Y lo más lógico que uno piensa es, pobre Juan el Bautista. Su ministerio empezó a menguar. Pero mira lo que dice él, Juan 3:29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, mi gozo está rebosando, dice Pablo. Juan, porque lo dejaban a él para irse con Jesús. Entonces ahí está el gozo, mi gozo cumplido, mi gozo completo. ¿Sabes? Yo quisiera saber cuándo se puede sentir ese gozo por las cosas del mundo. Y eso es algo que tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Qué es lo que nos hace sentir vivos? ¿Qué es lo que nos hace decir, ahora sí que estoy vivo? ¿Qué es lo que hace que mis fuerzas se reanimen? ¿Y qué es lo que me hace decir, me muero? ¿En qué cosas invierto mi vida o la gasto a mi vida? Pablo dice, ahora estoy vivo. Cuando se enteró, estoy vivo, dice. Estamos vivos, revivimos. Y el Señor Jesús dice en Lucas 12:15, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ay, me compré un auto, ahora sí que estoy vivo, me siento revivido. Me voy de vacaciones, esto es vida. Pensalo bien, eso es pasajero, es pasajero. Un día estás contento porque te compraste el auto y 2 días después estás furioso porque se te pinchó una goma. Te tenés que preguntar, ¿en qué invertís tu vida? ¿Qué es lo que te hace sentir vivo? ¿Qué aprendiste en todo este tiempo de cristiano? ¿Qué aprendiste de las pruebas que el Señor te hizo pasar? Para que vos valores lo que es verdadero y deseches lo que es secundario, lo que no tiene valor. La vida del hombre no consiste en los bienes. Mirá lo que dice Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Escuchá para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, el Señor te enseña qué es lo verdaderamente importante. Y eso es lo que vos tenés que aprender. Lo que es verdaderamente importante es todo lo que Él dice, todo lo que Él ordena, todo lo que Él manda. Eso es lo que te va a hacer vivir. Y si Él te dice, anda por este lado y no por el otro, bueno, esa es la vida. Pongo delante de ti, dice, la vida y la muerte. Elige la vida. ¿Entendés lo que está diciendo el Señor? Mirá lo que Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde está tu tesoro? Donde está tu tesoro está tu corazón.
Moisés tenía bien puesto su tesoro, no eran tesoros terrenales. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Poned la mira en las cosas de arriba. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? ¿Te das cuenta del gozo que sentía Pablo? ¿Cuándo sentiste un gozo así? Pensalo. Pensalo si el día que te compraste un auto sentiste ese gozo. O no sé. Pensá si alguna vez los bienes terrenales te dan ese gozo. Sí, te dan alegría, pero es pasajero. Es pasajero. Pablo dice, no sé cómo darle gracias a Dios. Dice, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? ¿Cómo puedo agradecerle semejante gozo? Ahora, gozo por vosotros, dice Pablo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. El segundo mandamiento al otro, al prójimo, no a uno mismo. Cuando vivimos buscando gozo, satisfacción, placer, se escapa. El Salmo 116:12 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todo su beneficio para conmigo? No sé cómo hacer para pagar a Dios. Es tan bueno conmigo. No hay forma. Es completamente insuficiente. Y Pablo, Silvano y Timoteo sabían que no había la manera de pagarlo. ¿Sabes qué pasa? Tenían el corazón rebosante de gozo. En el Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La copa estaba rebosando para el apóstol, para Silvano y para Timoteo. Ahora, esos momentos en la vida del creyente son contados. Son contados. Dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Pero hay momentos en la vida del creyente en que el gozo rebalsa. Mi copa está rebosando. Pero, cuidado, que si bien hay momentos en que la copa rebalsa, el gozo tiene que estar siempre. El gozo es una constante en la vida del creyente. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, regocijaos en el Señor cuando te vaya bien. Regocijaos en el Señor de vez en cuando. ¿Dice así? Regocijaos en el Señor siempre, dice. Siempre. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Y por si te quedaron dudas, dice, otra vez os digo, regocijaos. Regocijaos siempre. Y como te dije, Pablo escribía esa carta a los filipenses preso. Y ¿sabes qué le dice en esa carta a los filipenses? Que él no sabía si iba a morir, si le iban a dar pena de muerte o si lo iban a soltar. En esa situación estaba Pablo diciendo, regocíjense. Pero regocíjense en el Señor, no, que su regocijo no dependan de las circunstancias, de que el día esté lindo, de que no llueva, de que el auto ande bien, de que tengas salud, que tengas dinero y que tengas amor. Siempre. El gozo es una constante en el creyente, porque es un fruto del Espíritu, es algo que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y todo lo demás. El gozo es un fruto del Espíritu. Y es algo completamente distinto a lo que el mundo conoce. El mundo conoce una sombra de lo que es el gozo.
Para el mundo lo que conocen como gozo es una alegría pasajera, una alegría que se tiñe en cualquier momento de tristeza, de ira, de enojo, de desagrado. El mundo no conoce el gozo. Job 24 dice, ¿no sabes esto? Que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Vos sabés que cuando habla de malos y de impíos está hablando de todo el mundo, hablando de todos los pecadores. El gozo del impío es breve, es por un momento, no tiene duración porque depende de las circunstancias. Pero el gozo del creyente está basado en ¿quién? En el Señor. Gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Y el Señor es una roca inamovible. Nos podemos gozar en el Señor siempre. El Señor Jesús habló mucho del gozo. Y también muestra que hay que tener gozo en todas circunstancias. Mirá lo que dice en el Sermón del Monte, Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, si te insultan y te persiguen, no está diciendo que te quejes, de que te lamentes, de que les devuelvas el insulto. No, dice que te goces, porque hay galardón, porque sos privilegiado. Lucas 10:20, dice el Señor, pero no os regocijáis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Te das cuenta que tenés motivo de regocijo? Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, el gozo del Señor, y vuestro gozo sea cumplido, sea completo, que tu copa rebose, le está diciendo. Entonces, ¿te das cuenta de dónde proviene el gozo? Proviene de la comunión con Dios y de la seguridad de la salvación. No importa la situación que estoy viviendo. El Señor viene y yo soy de Él. Salmo 30:11 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Él lo hizo. Isaías 12:2. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza en mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. La seguridad de la salvación, la comunión con Dios. Isaías 61:3. Vos sabés que este pasaje comienza, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido a enviar buenas noticias a los pobres. Y en el versículo 3 dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, planteo de Jehová para gloria suya. ¡Wow! Tremendo. Entonces, el gozo es una muestra de la comunión con Dios y de la seguridad de la salvación. Un creyente que no tiene gozo, bueno, está demostrando que no está en comunión con Dios y que no está seguro de su salvación. Un creyente que vive en queja, en murmuración, en lamento, que tiene una tristeza constante, inconsolable, bueno, cuidado, es una señal de alarma. Porque más allá de toda circunstancia está esa seguridad, esa firmeza. Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse.
Gozo. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando estamos en la presencia de Dios, hay gozo, más allá de toda circunstancia. Entonces, hay momentos en que la copa rebasa, pero el gozo está siempre. Aún en medio de las tribulaciones que vienen y muchas veces son terribles, pero el Señor es una roca y estamos parados sobre la roca. Y dice Pablo, orando de noche y día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Entonces, mirad esto también es maravilloso. Pablo, Silvano y Timoteo habían estado orando por la iglesia, por los tesalonicenses. Y ahora ven, cuando viene Timoteo, que Dios respondió a sus oraciones y que los tesalonicenses estaban firmes. Y lejos de decir, bueno, ya Dios contestó y no tenemos cómo pagarle semejante bendición, no tenemos cómo darle gracias, ¿qué hacen Pablo, Silvano y Timoteo? Siguen pidiendo, quieren más. Y dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Ellos ahora ya sabían que estaban bien, bueno, ahora querían ir a verlos. Y dice que oraban noche y día. Y yo algo que descubrí, leyendo la Escritura, es que, ¿sabes qué? Pablo no tenía celular. En esa época no debería haber celulares, ¿qué decimos? Porque dice que oraban noche y día. Quiere decir que tenían tiempo para orar. Qué maravilla, ¿no? Orando noche y día, con gran insistencia. Siempre tenían tiempo para orar. Y oraban no pidiendo, Señor, dame. Oraban que querían ir a ver a los tesalonicenses. Pero también esto es maravilloso, porque también nos muestra lo que es la comunión entre hermanos. Porque Pablo, Silvano y Timoteo tenían gran cariño por los tesalonicenses y querían ir a verlos. Pero no era ese cariño de amigachín. Queremos ir con ustedes a tomar algo y a compartir un asado. No, querían ir para que completemos lo que falte a vuestra fe. Querían ir porque los amaban, querían verlo y seguramente compartir un asado. Pero no era ese el propósito. El propósito era la edificación mutua. Compartir para edificarse, porque son hermanos. Nosotros, los cristianos, no somos amigos, somos hermanos. ¿Te das cuenta de la diferencia? Somos hermanos. Hermanos en la fe. Tenemos una misma fe, un mismo espíritu. Eso es lo que nos une. Por eso, cuando dos hermanos en la fe se unen, se reúnen, necesariamente es para edificación, para exhortación, para compartir las cargas, para orar, para instruir al otro, en lo que les falte. Pablo no estaba pensando en lo que le faltaba a él quería suplir lo que le faltaba a ellos. Pablo podría decir, Señor, hablando noche y día, viajo mucho, por favor, provéeme de un carro con 5 caballos y así. No, él no estaba pensando en su propio bien. Él estaba pensando en lo que podía dar al otro, y eso era fuente de gozo. Y quiero que entiendas algo. ¿Viste cómo Dios respondió la oración y los tesalonicenses estaban fortalecidos? ¿Vos crees que esta oración que Pablo y sus amigos oraban de noche y día con gran insistencia, no se las respondió? Fíjate, Hechos 21. Después que cesó el alboroto, estaba en Éfeso cuando escribe esto, cuando describe esto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado se despidió y salió para ir a Macedonia.
Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles en abundancia de palabras, llegó a Grecia. Sí se le contestó. Fueron a Macedonia y los exhortaron con abundancia. Era lo que pidió, ir para darle lo que le hacía falta. Dios responde las oraciones. Dios responde las oraciones. Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Pablo sabía que Dios es el que está al control, por eso él pedía a Dios. Y quiero señalar que dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, fíjate la palabra que sigue, el verbo, dirija, no dice dirijan. Está hablando del Padre y del Hijo y hablan en singular. No son dos personas independientes, es un solo Dios. Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. El Señor dijo, el Padre y yo uno somos. Y acá se nota claramente, dice, dirija nuestro camino a vosotros. Dios responde las oraciones de aquellos que piden conforme a su voluntad. Dice el Señor Jesús, Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pablo le está diciendo, por favor, orando, insistente, que los tesalonicenses estén fortalecidos, que la palabra sembrada haya germinado, y ahora le está diciendo que podamos ir a fortalecerlo. Esas son las oraciones que están en la voluntad de Dios. Esas son las oraciones en el nombre de Jesús. Y dice, yo lo haré. Juan 15:7. Si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué querés? ¿Ir a Tesalónica para fortalecer a los hermanos? No será hecho. ¿Qué querés? ¿Que te regalen un auto 0 kilómetros para irte a la playa? ¿Entendés lo que es pedir dentro de la voluntad de Dios? Como si pidiera el mismo Jesucristo. Versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Para esto nos puso, para llevar fruto. Y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé, para dar fruto. 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando pedimos verdaderamente en el nombre del Señor Jesús, las oraciones sí o sí son respondidas. Pero vemos qué clase de oraciones son las que dice el Señor. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces, Pablo sabía que ellos tenían fe y amor. Y dice, acá está expresando un deseo, pero seguramente también es un motivo de oración, que los haga crecer y abundar en amor entre ellos, unos para con otros y para con todos. También para aquellos que no son de la iglesia, para aquellos que los persiguen, para aquellos que se oponen, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El amor es la marca esencial del creyente. El Señor Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces Pablo dice que abunden en esto, que abunden en amor, más y más y más amor. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Cuando vos tenés amor por tu hermano, entonces estás bien enfocado. Cuando no tenés amor, entonces estás pensando en cosas mundanas. ¿Entendés? Entonces, dice, para que tus corazones sean afirmados y sean hallados irreprensibles en aquel día, cuando venga el Señor.
En eso tenemos que estar ocupados, en amar, en bendecir al otro, no en uno mismo. Entonces, cuando venga el Señor, si nosotros abundamos en amor, vamos a ser irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y acá nos está introduciendo a la venida del Señor Jesús, que es lo que vamos a ver en el capítulo 4. La venida del Señor Jesús con todos sus santos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchas veces lo hablamos. Todos aquellos que murieron en Jesús, en Cristo, sus almas están en el cielo. Cuando el Señor venga, esas almas van a venir con Él y se van a reunir con sus cuerpos glorificados, y todos juntos, los resucitados y los que están vivos en ese momento, que serán transformados, ¿dice? Vamos a recibir al Señor y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Amén. Bueno. Tremendo todo, ¿no? Tanta riqueza en tan pocas palabras. Necesitaba. Como que lo necesitaba. Usted sabe, Roberto, que estaba en casa y estaba que decía cuando me siento bien. Pero fue la voluntad de Dios que yo tenía que venir a escuchar esto tan hermoso, leer. Qué lindo. Sí. No me mentira para nada, está toda descangallada. ¿Viste qué lindo?